Bienvenidas y bienvenidos a la resolución del ejercicio propuesto de la clase de álgebra de polinomios y teoremas. En este ejercicio se nos dice, determine las soluciones de la ecuación que está allí planteada, ¿cierto? X cubo menos 16x cuadrado más 79x menos 120 es igual a cero, sabiendo que una de las raíces es 7 unidades menor que el producto de las otras dos y que las tres raíces son racionales. Eso es algo importante, porque nosotros cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicios, puede ser que tengamos otros posibles resultados. Entonces, que nos diga que son tres raíces son racionales, tenemos que cumplir con ello, lo tenemos que tener en cuenta. Además, se sabe que la suma de esas raíces es 16 y cierto que la multiplicación de ellas es 120. De manera que nosotros ya tenemos dos ecuaciones que son estas que aparecen. Ahora, el problema es el siguiente. Hay una tercera ecuación que está planteada en el enunciado, pero dice, una de las raíces es 7 unidades menor que el producto de las otras dos. Entonces, tenemos eso. Eso es lo que del enunciado podemos escribir. Ese lenguaje, ¿cierto? Escrito, nosotros podemos llevarlo a un lenguaje escrito, pero matemático, donde dice que una de las raíces, que arbitrariamente yo dije que era R3, da igual cual fuera, R3 es, ¿cierto? R3 más 7 es igual a la multiplicación de esas dos raíces. Lo que estoy diciendo aquí es que R3 es menor en 7 unidades que esta multiplicación. ¿Por qué? Porque al sumarle 7 estoy equiparando. Al sumarle 7 tengo la igualdad. De manera que, ¿cierto? Otra forma de escribirlo sería que R3, y si es que puedo aquí cambiar el lápiz, ¿cierto? R3 en sí es igual a la multiplicación de las otras dos raíces menos 7. Y ahí también estoy diciendo lo mismo. O sea, R3 es igual a la multiplicación de las otras dos raíces, pero restándole 7. O sea, que en sí, ¿cierto? Es menor por 7 unidades. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Ok? Luego modificamos la ecuación simplemente porque estamos acostumbrados a que si vamos a trabajar un sistema de ecuaciones, nuestra ¿cierto? Variables quedan desde el primer miembro y nuestras constantes que están asociadas a esta ecuación quedan desde en el segundo miembro. Ya es una cosa más que nada como tradicional de trabajar y porque se nos hace más fácil trabajar un sistema de ecuaciones. Tenemos entonces las tres ecuaciones, donde la ecuación 2 y la ecuación 3 son ecuaciones dadas en el enunciado y la uno la hemos escrito nosotros. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer y cuál es la costumbre? Eh, con lo que ya sabemos que cuando tenemos un sistema de ecuaciones de 3 por 3, donde 3 se refiere a cierto, variables y el otro 3 se refiere a cantidad de ecuaciones, o sea, 3 por 3, 3 variables y 3 ecuaciones. Entonces, trabajamos esto, trabajamos esto. Y la idea, ¿cierto?, de nuestra resolución siempre es en una de las tres ecuaciones despejar una variable en función de la otra para poder, ¿cierto?, trabajar esas otras dos ecuaciones, que gracias a ese despeje, ¿cierto?, vamos a poder tener un sistema de 2 por 2, o sea, se nos va a ir una variable. En este caso, he escogido la ecuación 3 para despejar R3 y que ese R3 quede en función de R1 y R2, de manera que luego vamos a reemplazar en la ecuación, ¿cierto? 1, aquello. Entonces, desde la ecuación 3, como dice aquí, despejamos el R3, de manera que esta multiplicación R1 por R2 pasa dividiendo a 120 y nos quedaría de esa manera, ¿cierto? Em, Aquí hay un error. El error es el siguiente. Nosotros estamos despejando R3. Ah, estamos despejando.
Sí, claro, estamos despejando de R3, pero eh, no lo dejamos aislado, sino que lo dejamos así, ¿ya? Y la necesidad de dejarlo así es que en sí, en nuestra ecuación uno, el R1 y el R2 están escritos como una multiplicación, por lo tanto, luego directamente llevamos eso hacia allá, ¿ok? Y trabajamos solamente con R3. Entonces, en uno, ¿cierto? Reemplazamos lo que es R1 y R2 y nos queda de esa manera. Luego multiplicamos como un número mixto el, ¿cierto? Denominador de la fracción por este número entero y nos queda R3 al cuadrado menos 120 y partido en R3. Conservamos el denominador y eso sería igual a menos 7. Y nos queda de esa manera. Luego el R3 lo llevamos multiplicando hacia allá, ¿cierto? Multiplicamos ambos miembros por R3 y nos queda de esa manera. Al tener una ecuación cuadrática, ya que este término, esta variable está al cuadrado, ¿cierto? Ya estamos asociando dos posibles soluciones para R3. O sea, no hemos tocado ni R2 ni R, ¿cierto? Em, 1. Solamente estamos resolviendo los posibles valores de R3. ¿Cierto? Reestructuramos todo ello, igualamos a cero, o sea, reestructurar simplemente para poder factorizar. ¿Y cómo lo hacemos, cierto? El término libre es aquel que nos dice que hay dos números que multiplicados, ¿cierto? Dan menos 120 y que sumados dan 7. Ya hay este tipo de factorización, em, cuando tenemos, ¿cierto? Un término en común, se hace simplemente porque el acompañante de la variable al cuadrado es uno, entonces es fácil de factorizar. Ambos números, ¿cierto? 15 por menos 8 da menos 120 y 15 menos 8 da 7, de manera que esa es la factorización y así entonces las soluciones de la ecuación serán 8 y menos 15, que son los valores cuando esto se hace cero. Entonces, teniendo ello, vamos a poder seguir trabajando las otras ecuaciones que nos habían faltado. Porque claro, ya hemos encontrado los posibles valores de R3. Pero, ¿cierto? Debemos trabajar las otras dos ecuaciones para encontrar R1 y R2, sabiendo que R3 tiene dos posibles valores. Entonces, primero trabajaremos cuando R3, ¿cierto? Que le puse R3.1 porque es la primera opción, es igual a 8. En uno y en 2 reemplazamos, ¿cierto? En uno y en 2 aquí era el R3, 8, y acá, ¿cierto? Es la suma. Y al trabajar aquello, lo que debemos hacer nuevamente para reducir una variable, como arriba hay una multiplicación y abajo solamente sumas, vamos a despejar una ecuación, ¿cierto? Para poder dejar todo en función de una variable. Por el momento simplemente trabajamos los coeficientes numéricos, o sea, los términos numéricos, y nos queda expresado de esta manera el sistema. Luego, antes de seguir trabajándolo, trabajamos cuando R tiene la segunda opción, el R3, ahora la opción es que sea menos 15. ¿Cierto? Trabajamos de la misma manera el sistema y nos da esto. Luego de aquello, ¿cierto? Tenemos los dos casos. Cuando R3 era 8, que es este, cuando R3 es 8, y acá cuando R3 es igual a menos 15. Y trabajamos, como les había dicho, estas ecuaciones despejando una de las variables para dejar la segunda ecuación, ¿cierto? Solamente en función de una. En este caso, despejamos a R2. De manera que teniendo ese R2, lo insertamos en la segunda ecuación en ambas, ¿cierto? Y obtenemos lo siguiente. Al reemplazarlo, ¿cierto? En la ecuación, obtenemos aquello, ¿sí? Lo reemplazamos aquí y obtenemos eso. O sea, nuevamente una ecuación cuadrática. Ahora el tema, ¿cierto? De resolver esta ecuación cuadrática es simple. Una, que es esta que está acá, es súper fácil de resolver porque podemos factorizarla de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Pero acá cuesta buscar esa factorización, de manera que la opción es ocupar la fórmula de Bhaskara. La fórmula de Bhaskara, ¿cierto? Es esta fórmula que ustedes encuentran las soluciones para una, eh,
¿cierto? Ecuación cuadrática y esa fórmula de Bhaskara, que este señor indio al que se le atribuye, nos habla del más menos, ¿cierto? B cuadrado más menos raíz de B cuadrado menos 4C partido en 2A. Y ese más y ese menos habla de que una de las soluciones será con más y otra con menos. Entonces lo que nosotros estamos asociando es que como no pudimos trabajar esa ecuación, que tiene un coeficiente numérico menos uno, o sea, en sí es un coeficiente unitario, entonces podríamos haberla factorizado de la manera fácil. Sin embargo, esa factorización con término en común no se pudo hacer porque simplemente los números que multiplicados podrían dar un valor o sumados daban otro, eran difíciles de encontrar. Entonces, lo que estamos diciendo ya es que con ello, y de hecho si analizamos el discriminante, las soluciones serían en este caso soluciones reales y distintas y además, por como no pudimos factorizar, estas soluciones debiesen ser irracionales. Si nosotros resolvemos, ¿cierto? Aquí era factorizable, 3 y 5 las posibles soluciones, y acá si nos fijamos son soluciones irracionales. De manera que aquí, según el enunciado, las vamos a descartar, pues solamente buscamos soluciones racionales y estas son irracionales, o sea, pertenecen al conjunto de Q asterisco. Luego, las otras dos soluciones siguen siendo dos soluciones, o sea, nosotros sacamos de que R3 era igual, ¿cierto? A 8 y acá que R3 es igual a menos 15. Esta opción está descartada. R3 no puede ser menos 15 porque las soluciones que nos dan son irracionales para R1. En cambio, para R2 nos da dos posibles soluciones, 3 y 5. ¿Cómo sabemos cuál es cierta? Pues en cualquiera de las ecuaciones que nos quedan reemplazamos el valor de R1. Si R1 es 3, reemplazamos, ¿cierto? 3 por algo tiene que dar 15. Ese algo, o sea, R2 debiese ser 5. Y acá lo mismo, 8. 3 más algo debe dar 8, ¿cierto? Ese R2 debe ser 5. Entonces, si R1 es 3, R2 es 5. La otra opción es que R, ¿cierto? 1 sea 5. Y eso implica entonces que R2 es 3. O sea, en este caso era súper fácil encontrar la otra, ¿ya? De hecho, aquí, si bien estas soluciones hablan, ¿cierto?, de lo que sería R1 en primera o segunda opción, casualmente sale que si R1 es 3, R2 es 5 y viceversa. Si R1 es 5, R2 es 3, por cómo están planteadas las ecuaciones. De manera que, como R3 era igual a 8, porque esa nos daba soluciones racionales. En este caso, las otras soluciones eran 3 y 5 y ahí está resuelto nuestro sistema de ecuaciones y hemos encontrado las soluciones, ¿cierto? De un polinomio que estaba igualado a cero. Recordemos que cuando está igualado a cero, nosotros lo que gráficamente estamos viendo, imaginemos el polinomio, es algo así. Estamos buscando las intersecciones con el eje X. Esas son las soluciones que estamos buscando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tengo una ecuación que modela una curva, ¿ya? Esa ecuación era x cubo, ta, ta, ta. ¿Y por qué la igualamos a cero? Porque recuerden que eso es igual a y. Y ese y, en este caso, el eje x, ¿cierto? Tiene una ecuación y igual a cero. Por eso es que cuando y es igual a cero, hemos de encontrar las intersecciones con el eje x, o sea, las soluciones reales de esta, ¿cierto? De este polinomio que representan en sí